No. Seguimos. Esta es la continuidad de lo que estamos viendo. Estamos en No Conturbéis. La palabra es confundir. Número 1, confundir. Vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 16 al 19. Dice la Escritura: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted se da cuenta, Himeneo y Fileto estaban diciéndole a la gente que ya Cristo había venido. Porque ¿de qué está hablando? Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Qué resurrección? Si usted, por ejemplo, va a Juan capítulo 11, versículos 23 y 24, hablando de la resurrección de Lázaro, Jesús tiene una conversación con Marta. Y en esa conversación Jesús le está hablando de la resurrección, y Marta le dice: yo sé que mi hermano va a resucitar en la resurrección postrera. ¿Ya? Hay una resurrección. ¿Ya? Y él está hablando de eso. Mire, vamos a qué resurrección se estarían refiriendo. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 16. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Si usted se da cuenta, aquí está hablando de la resurrección. Y de eso estaban hablando Himeneo y Fileto, le estaban diciendo a la gente que ya Cristo había venido. Por lo tanto, el arrebatamiento ya había sucedido. ¿Entiende? Eso es lo que le estaban diciendo. Y mucha gente le trastornaron su fe. Pensaron que se habían quedado. Eso puede suceder, y eso le puede pasar a usted si usted no estudia las Escrituras. Es importante que estudie las Escrituras. Pedro también habla de que vendrán burladores. Judas también lo dice, burladores que van a decir: ¿y qué pasa con la venida de Jesús? No viene, o sea, desde los inicios hasta ahora todo está igual, y todos ustedes hablan de la venida y no viene, no aparece. Y como muchos publican: no, mira, esto está pasando, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y si Cristo no viene pronto, ¿qué va a pasar con su fe? Si Cristo no viene en base a lo que usted está pronosticando, que viene por los hechos que usted está viendo y que usted piensa que por esos hechos Cristo tiene que venir. Y si no viene, ¿qué va a pasar con usted? Es por eso es la importancia de estudiar las Escrituras, de que la Escritura, que la palabra de Cristo mora en abundancia en usted, para que usted entienda, para que pueda trazar correctamente las Escrituras, para que el Espíritu Santo le explique a usted correctamente lo que la Escritura dice, y no que usted esté interpretando cosas que la Biblia no dice, o cosas que la Biblia dice pero que usted la está interpretando como que porque pase eso Cristo tiene que venir. Y no es así. Por eso hay que tener cuidado con eso, hermanos. Hay que tener cuidado con eso.
Para esta otra semana vamos a seguir con la segunda parte de la apostasía. Hoy día yo quería terminar la primera parte, que es la apostasía interna, en cuanto a si estoy preparado para no ser un candidato o soy un candidato para negar a Cristo. Y vamos a ver la segunda parte esta próxima semana, o si no, tentado estoy a seguirlo. Ya, vamos a seguirlo. Vamos nomás, tiramos ahora. Segundo Romano, vamos a ir más o menos rápido. Apostasía externa. ¿Estoy preparado para no ser engañado? Esto está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice, capítulo 2, versículo 3, dice, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. ¿Ya? Porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Así que hay que tener cuidado eso. Para venir la apostasía. Versículo 7 del mismo capítulo 2 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este misterio ya está. Vamos un poco a analizar este misterio de la iniquidad, que es el que va a engañar fundamentalmente al mundo, que ya lo está engañando, y nos puede engañar a nosotros. Letra A dice, nadie nos engañe en ninguna manera. Eso está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo nos pueden engañar? Con una mala doctrina. Recuerda lo que decía 1 Timoteo 4, del capítulo 4, versículo 1 al 5. Mala doctrina, porque van a apartar el oído de la verdad y van a enseñar lo que nos dice la Escritura. Colosenses capítulo 2, versículo 8, si usted lo puede estudiar en su casa, dice, mirad que nadie nos engañe. ¿Cuáles son los medios del engaño? La filosofía. Para mí, lo que dice ahí también Pablo sería la psicología, principios humanos y, ¿cómo se llama esta cosa? Estas fiestas humanas que nosotros celebramos. Todas estas cosas nos pueden engañar. Hoy en día, la filosofía y la psicología están dentro de la iglesia. Tenemos psicólogos cristianos, tenemos filósofos cristianos, tenemos cómo la filosofía ha entrado en las iglesias, tanto que hoy día le creemos más a la psicología y a la filosofía que a la propia palabra. Mala doctrina se está entregando en las iglesias y por eso se está engañando a la gente. Dos malos maestros. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4, si lo puede leer en su casa. Malos maestros que no están buscando la Escritura. Eso sí lo leímos, perdón, eso lo leímos. El 1 Timoteo 4 no lo leímos. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4, hablando de los maestros que van a apartar el oído de la verdad. Ellos van a enseñar conforme a sus propias concupiscencias. Esos son malos maestros. ¿Ya? Letra B. Los grandes engañadores, el misterio de la iniquidad, que está en el versículo 7. 1. Su organización. El líder espiritual, Satanás. Ezequiel 28, 14 al 16, si usted lo puede leer, ahí muestra a Satanás. Él es el líder de esta organización llamada el misterio de la iniquidad. El líder físico, humano, el anticristo. También en Ezequiel 28, versículos 1 al 6, hablando, describiendo cómo es esta persona. Él va a ser este líder de este misterio de la iniquidad. ¿Ya? C. El gobierno. ¿Cuál es el gobierno de este misterio? Hay masones, rosacruces, illuminatis, y yo le puse el último, no estoy tan seguro, que son judíos illuminatis. De eso no estoy tan seguro, pero todo este grupo es
el gobierno del misterio de la iniquidad. ¿Cuál es su religión? La religión está en Apocalipsis 17, o sea, la Iglesia Católica, que hoy día está pasando por malos momentos, pero va a pedir perdón y la gente va a aceptar ese perdón. Y la Iglesia Católica va a tener mucha fuerza después de esta cosa que está pasando tan mal, va a tener mucha fuerza y ellos van a predominar. Esa es la religión de este misterio. El número 2, ¿cuál es el trabajo de este misterio de la iniquidad? El implantar el nuevo orden mundial. El año 2009, si ustedes se recordarán, se juntó el G20, donde estaba en ese tiempo la presidenta Michelle Bachelet y todos estos países de Sudamérica y de todos los países en general se juntaron ahí, donde firmaron un contrato o un tratado, si se puede decirlo así, donde todos aceptaban el nuevo orden mundial. El país que no lo aceptaba, fundamentalmente ese país, iba a sufrir toda la ira, digamos, de este gobierno en cuanto a lo económico. Y iban a sufrir todo. ¿Por qué? Porque le iban a quitar todo el financiamiento del Banco Mundial al país que rechazara. Todos iban a apuntarlo como tal, nadie iba a recibir sus productos, por lo tal, ¿qué estamos hablando? De la bancarrota de ese país. Ese país iba a desaparecer totalmente. Por lo tanto, ningún país quería llegar a eso, así que todos firmaron. Por eso de repente si usted ve la declaración o la entrevista que le hacen a Michelle Bachelet en cuanto a la homosexualidad, y ella dice que ella no acepta eso. Cuando le hicieron una entrevista personal de hace unos años atrás, y dice que debe ser hombre y mujer el matrimonio, y ella no acepta la homosexualidad. Y después aparece que sí aceptándolo. ¿Por qué lo acepta? Porque esa es una orden del nuevo orden mundial. Aceptar la homosexualidad, aceptar el aborto, tanto el aborto esas 4 causales, más el aborto total, y así muchas otras cosas más que tienen que aceptar. Eso va a seguir pasando y van a pasar más atrocidades, porque para allá va el nuevo orden mundial. Letra A, dice introducir a sus ministros en las iglesias. Muchos de estos que pertenecen al nuevo orden mundial están metidos en las iglesias. Esos pertenecen a lo que nos llamamos Rosacruces. Los Rosacruces, su gobierno, si se puede decirlo así, es la ciencia, la filosofía, la psicología, las religiones, etc. Ellos abarcan todos estos grupos, están metidos en todos esos. Por eso de repente usted va a escuchar un científico cristiano. No era hijo de Dios, ellos pertenecían a los Rosacruces. Hay cantantes, entre comillas, cristianos, son Rosacruces. Hay pastores cristianos, son Rosacruces. Y están entregando mala doctrina, porque son malos maestros. Ya. Y eso están haciendo para que las iglesias hoy en día no hagan lo que hacía la iglesia primitiva del libro de Hechos. Y eso lo están logrando. Hoy en día las iglesias no hacen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de introducir a los Rosacruces en cada iglesia para transmitir su doctrina. Letra B, controlar las comunicaciones. Los masones controlan todas las comunicaciones, llámese las artes, televisión, diario, revista, ellos controlan todo. Es por eso que comunicadores, animadores, cantantes son Rosacruces, mejor dicho, son masones. Letra C, controlan los gobiernos, Illuminati. Yo recuerdo cuando la primera vez que Piñera fue elegido aquí, vino la secretaria de Estados Unidos a Chile en un viaje relámpago, simplemente a preguntar.
¿Eres amigo o enemigo? A eso venía, nada más. Ellos tienen el control de todos los gobiernos. El gobierno que no acepta este nuevo orden mundial, ese presidente muere. Así de simple. Y letra D, el control de la economía. Ellos tienen el control total de todas las economías. Y esos son los judíos Illuminati, el Banco Central. Todos los bancos dependen del Banco Central. Y ellos dominan toda la economía del mundo. Por lo tanto, recuerden, cuando aparezca el anticristo va a haber un banco, uno que gobierne a todos, a través de un banco, un gobierno, una sola comunicación, una sola iglesia. Eso es lo que se va a producir. Eso es lo que se está produciendo. ¿Cómo? El cristianismo que nosotros escuchamos está produciendo lo que es la unificación. Lo que antes se luchaba con esta iglesia de la unificación y otras que querían unificar las iglesias, el cristianismo lo está logrando. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo no proviene del evangelio. Los hijos de Dios provienen del evangelio. El cristianismo son personas que se gobiernan a sí mismos. ¿Por qué? Porque el cristiano, o la palabra cristiano, si usted lo analiza, significa, la palabra no es un nombre, la palabra cristiano es un título, y es un título que le pertenece solamente a Jesús, es único e intransferible, que significa el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no es rey, usted no es Señor de Señores, pero todos los cristianos son reyes de sí mismos, se gobiernan a sí mismos y viven para sí mismos. Es por eso que la unificación del cristianismo se va a producir, porque se están ya incrustando predicadores que están diciéndole a los cristianos: únanse, el verdadero evangelio es este, así que tienen que unirse. Hay que tener cuidado, eso va a pasar. Segundo, el control de las comunicaciones. Hoy en día las comunicaciones dicen lo que quieren. A nosotros nos engañaron, nos metieron el dedo en la boca, como se puede decir, con los 33. Esos 33 que tuvieron en el norte, a una profundidad abajo, ellos pudieron haber salido en cualquier momento de la mina. Este fue el engaño que tramó este grupo llamado el misterio de la iniquidad, para ver cómo ellos podían realmente con las comunicaciones engañar a la gente, y lo hicieron. Por lo tanto, probaron una cosa para ver que ahora sí pueden seguir engañando a las personas. Tercero, control de los gobiernos. Si usted se da cuenta, cada vez se distinguen dos potencias que tienen el control de todo: Estados Unidos y lo que era antes la Unión Soviética, que ahora es Rusia. Son los dos que manejan todas las cosas. Y los Illuminati los manejan a ellos dos, para tener el control total, que se va a dividir posteriormente en 10 grupos que ya se lo están haciendo. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el Mercosur, que es un grupo, Merconorte, no sé si el Merconorte es así, y cada uno va a tener su grupo. Y eso van a ser cada región, mejor dicho, son regiones. El Mercosur es una región, son 10 regiones que se van a dividir. Y cada gobierno ya está metido en cada una de esas regiones. ¿Ya? Y lo otro, el control económico. Si usted ve, hoy en día la economía es mundial. Todo país depende de la economía mundial. Si la economía mundial cae, caen todos. Así que ellos tienen el control total de todo. A este grupo no le interesa que usted hable de ellos, porque ellas controlan todo. Y va a llegar un minuto en que van a empezar a atacar a los hijos de Dios, no a los cristianos,
a los hijos de Dios. Para eso tiene que estar preparado. El momento se aproxima. Jesús dijo que Él no va a venir, sino antes que venga la apostasía y se manifieste el Hijo, el hombre de pecado. ¿Está usted preparado para no negar a Cristo, para soportar? Recuerda lo que decía Pablo en Filipenses, que nadie te amedrente, que nadie te ponga miedo. Timoteo tenía miedo y Pablo le dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Usted puede a lo mejor tener miedo. Yo también tengo miedo. Y va a llegar un momento en que ese miedo quizás se transforme en algo más. Ojalá no en pánico, sino que controlado por el Espíritu Santo pueda dar testimonio, usted, yo, cada hijo de Dios, dar testimonio del Señor Jesucristo. No importa lo que le pase a usted, lo que me pase a mí, sino que teniendo la vestidura de Dios, la armadura de Dios, podamos resistir ese día malo. Viene para la iglesia y hay que estar preparado. Que haya sido de bendición para usted. Perdone por el corte, pero estoy grabando con un celular y tiene una cierta cantidad para grabar. Y por eso lo dividí en dos, pero quería terminar hoy día esta enseñanza completa. Gracias por todo. Como le dije, que sea de enseñanza y que sea de bendición para su vida. Gracias. Que Dios le bendiga.